Vamos a ver esto. Aquí les muestro un mapa. Ahí tenemos el mar Mediterráneo. Ya más o menos se ubicarán los que conozcan esta zona entre Europa y Asia y África, pues aquí en el sur. Aquí está Italia, la botita, la referencia, ¿no? Aquí esta parte sería lo que corresponde a Grecia, esta zona, ahorita pues Grecia, ¿no? Y toda esta zona lo que sería Turquía. Y ya hay países más pequeñitos por ahí cerca que es Rumania y unos otros, ¿no? Europeos, Bosnia. Eh, pero aquí, bueno, pongo los nombres de las ciudades entre el siglo primero y siglo segundo cuando se difundió el cristianismo, que ahí está en color azul. Esto lo saqué de un mapa para ilustrar dónde está Antioquía. Lo puse aquí en un rectángulo rojo. Es Antioquía de Siria. No se confundan con la que está acá arriba, ¿no? Esta de acá, que es Antioquía de Pisidia. Son dos Antioquías. Entonces, Ignacio estaba aquí, en Antioquía de Siria. Esta ciudad fue fundada como 200 o 300 años antes de Cristo, por el imperio Seleucida. Entonces ahí era Seleuco, Nicator I, que era el que funda esa ciudad, y le pone Antioquía en honor a su papá, que se llamaba Antíoco. Su mamá se llamaba Loadice. Entonces ya se imaginan, ¿no? De dónde viene el nombre de la ciudad de Loadicea, que anda por ahí también. Y ustedes, pues nada más chequen ahí los nombrecitos y algunos les serán familiares. Tarso, ¿no? Por ejemplo, Pablo de Tarso, ¿no? Se acordarán. Por ejemplo, acá está la ciudad de Corinto. Ah, con razón hay una carta a los Corintios. Acá está la ciudad de Filipos, por ejemplo, Tesalónica, y ya no suena familiar esos nombres, ¿no? Los filipenses, los tesalonicenses, em, y otras más que hay por acá. Entonces, a ver, aquí está Antioquía, en esta zona de Siria. Y vamos a tener que Ignacio, dentro de sus obras, escribe también a algunas ciudades, así como hacían los apóstoles que monitoreaban, por así decirlo, supervisaban, porque eso es obispo, un supervisor. Él era obispo de Antioquía. Pero estaba él, pues tenía compañeros en otras iglesias y conocía esas congregaciones que también eran cristianos y les mandaba, pues, cartas para exhortarles, porque en ese tiempo Ignacio era una persona muy influyente en el cristianismo. Ahorita lo vamos a ver en un documento importante que se llama Historia Eclesiástica, donde así se testimonia. Entonces, bien, aquí está la región de Filadelfia, para que vean ustedes, pues más o menos desde dónde eh, se narra o cuáles eran los destinatarios. Está Filadelfia, también tenemos a Éfeso, porque va a escribir también a los Efesios, igual que Pablo escribía a los Efesios, si ustedes lo recuerdan ahí en sus Biblias. Está Esmirna. Vamos a ver esta carta que es muy interesante, la de Esmirna, porque aquí es donde, cuando en su momento la vemos, ahí va a hablar de la doctrina de la Eucaristía, Ignacio, e incluso va a hablar de que ahí menciona a la Iglesia de Cristo como la Iglesia Católica, ya desde el año 107 a los esmirnenses. Esta zona que se llama Tracia o Trales, por de ahí viene el nombre de la carta a los tralianos, que también es una de las cartas que él elabora. En esta zona no la marca el mapa, pero aquí está Magnesia. También va a escribir a los magnesios, en esta parte de esta costa. Y escribe, por supuesto, también a los romanos o a la iglesia de Roma, hasta acá en Italia. También es importante tener en mente este mapa porque desde Antioquía, cuando Ignacio fue apresado, lo llevaron hasta Roma. Entonces, fíjense todo lo que recorrieron para irlo a martirizar. Ahí. Entonces pasó por Filadelfia primero, después fue aquí a Troas. Y a partir de acá, si mal no recuerdo, hay una fuente que leí que dijeron que se sabe que también estuvo en Filipos, pero que a partir de ahí no saben nada. Ya después quedó documentado que sí murió en martirio. Pero digamos, de acuerdo al testimonio de las cartas, lo que se lee, eh, pues nada más está documentado hasta aquí. Pero les digo, por otros testigos sabemos que sí concluyó en Roma y ahí fue su martirio. Vale, entonces estas son las ciudades. Y hay algunas cartas también de las que voy a hablar. Solo las voy a mencionar, no las vamos a ver, que son no tan reconocidas. Por ejemplo, hay una a los tarsenses, que sería aquí, ¿no? A los de Tarso. Eh, Hay una a los antioquenos también, de Antioquía. Eh, pero esas, aunque circularon que eran de Ignacio, pues, la crítica textual moderna
pues menciona que eh, es que en total eran 14, ¿no? Pero solo vamos a hablar de 7, que son las que tenemos disponibles. No le atribuyen tanta confiabilidad a que sean de Ignacio, pero sí está 7, por el testimonio de Eusebio, de Cesarea, especialmente por él, que escribe historia eclesiástica, y él menciona 7 cartas. Su testimonio va a ser muy influyente para que nosotros reconozcamos esas como las más, pues las verdaderas de Ignacio, ¿no? Las otras probablemente lo sean, pero con el tiempo no sean, pues ya ven que cómo es la historia, ¿no? Llega fragmentada, no siempre todas las cartas o las copias de cartas se conservan, pero sí se guardan. Normalmente los cristianos las guardaban en esas iglesias. Entonces, miren, Antioquía ya era mencionada en la Biblia, y eso lo vemos desde el capítulo 8, por ejemplo, cuando se menciona este episodio en donde se le nombra a los diáconos, ¿no? Que por necesidad la iglesia va a nombrar gente que le ayude a los apóstoles. Y aquí se menciona eso en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Especialmente hay un diácono que dice que es de Antioquía, y ahí lo pongo en rojo, que es Nicolás, dice prosélito de Antioquía, es decir, una persona que se convirtió al cristianismo y provenía de ahí. Entonces, ya Antioquía, pues, aportaba gente importante. Entonces, ya después de este capítulo, pues ya sigue el martirio de San Esteban, en el siguiente capítulo. Y una vez que pasa esto, este acontecimiento de que Esteban muere apedreado, porque él también fue uno de los que están nombrados aquí, cuando dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y mencionan a otras personas que se les impusieron las manos y fueron enviados, ¿no? Que es una característica de cuando tú quieres formar parte de la iglesia de Cristo, tienes que ir a la congregación de Cristo primero y ellos te envían. Así como Pablo le dijeron, si se acuerdan, ¿no? Cae de su caballo y él no fue solito por su cuenta a predicar el evangelio. No dijo, yo tengo una visión, me encontré a Jesucristo, ya voy por mi cuenta con la Biblia a predicar. No. Le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí mismo en ese capítulo 9 de Hechos le dice, ve a la ciudad y te dirán qué hacer. Ahí te van a contar todo. Ahí ve, ahí di, ahí te dirán qué debes hacer. Es decir, se debe dejar guiar por alguien, Pablo. Y entonces Jesús le dice, ahí te dirán, ellos, dirígete a ellos, ¿no? Significa que Jesús dejó autoridad en la tierra. Y por eso, tanto a Pablo como a la gente que se convierte, ¿qué les dice? Te dirán qué hacer, ellos, los que ya dejé, ¿no? Entonces no es así como algunos protestantes sostienen de que no, yo no sigo a nadie, yo nada más la Biblia. Y no quieren seguir a ningún hombre, aunque Cristo ya dejó hombres. Entonces miren, más adelante, en el capítulo 11 de Hechos, se menciona ya la parte importante de Antioquía, y yo creo que la mayoría de ustedes lo recordarán, que es donde por primera vez se les llama cristianos. Tenía otros nombres, la Iglesia de Cristo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero también le llamaban los del camino al principio. Ah, pues los del camino, ¿no? Porque, y es bien curioso porque fíjense que la didaje así comienza. Hay dos caminos, ¿no? Así empieza el relato, que algún día vamos a ver ese documento también, porque también era de los documentos que tenían los cristianos como palabra de Dios antes de que se dogmatizara que es la Biblia, esa recopilación de libros que le llamamos Biblia. Entonces, muchos cristianos tenían la didaje como, pues, como un libro que formaba parte de la Sagrada Escritura y era palabra de Dios. Y obviamente, pues, ningún papa se había pronunciado a exactamente o a dogmatizar que era palabra de Dios hasta que llega Damaso, ¿no? Damaso primero, por necesidad, se tiene que hacer. Por una cuestión ahí histórica de un personaje que quiso hacer su propio canon y quiso eliminar evangelios, quiso eliminar el Antiguo Testamento, que es Marción, y precisamente por esa controversia el papa decide decir qué es palabra de Dios. Entonces la didaje, él decidió que la didaje no fuera parte del canon. Y había iglesias que no tenían el Apocalipsis, y a esas iglesias les dijo, van a agregar el Apocalipsis, es palabra de Dios. Entonces, quien decide quitar y poner quién fue, pues alguien con autoridad. ¿Quién? El Papa. Y dice hasta aquí, estos son los límites, ni más ni menos, esto es palabra de Dios. Ah, bueno, entonces así lo conservamos y obedecemos nosotros, y aunque no les guste, los protestantes también obedecen eso. Entonces dicen, entonces dice acá, fíjense. Ah, les decía este documento de la IDAG porque así comienza hablando del camino, ¿no? Curiosamente, así es como se les llamaba. Y también se menciona, en el libro de Hechos. Pero aquí ya en Antioquía ya se les comienza a llamar así. Para ellos, fíjense que el cristiano era como una secta, un subgrupo de judíos, ¿no? Hay judíos que dicen que ya llegó el Mesías, son estos,
que dicen que ya llegó el Cristo, el ungido, ¿no? ¿Qué significa eso? Cristo en griego, Mesías en hebreo, pero significa lo mismo el ungido. Ah, pues son los cristianos, los que dicen que ya llegó Cristo, el Cristo, ¿no? ¿Qué pasó en Antioquía ahí? Porque ya era una ciudad importante. Y miren, sí es bueno mencionarlo, porque si yo les voy a hablar de un tal Ignacio de Antioquía, uno estoy diciendo dos cosas. Pues la primera, la ciudad es de las primeras en las que a las que llegó el Evangelio. En cuanto sale ahí, incluso cuando sale del judaísmo a los paganos, llega a Antioquía. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el testimonio de una persona que vivió en Antioquía, que vivió en el siglo primero, entre el primero y el segundo, desde ahí ya estamos diciendo que es importante lo que nos va a contar esa persona, o el testimonio que dejó en este caso Ignacio. ¿Por qué? Porque fue de las primeras ciudades cristianizadas. Ah, o sea que conserva la doctrina de los apóstoles, lo primerito que es de lo que se habló, ¿no? Entonces eso, por eso debemos tenerla clara. Ahora vamos a ver después quién es Ignacio, para que vean que todavía es más importante quién fue él. Entonces se vuelve doblemente importante ese testimonio, ¿no? Por ejemplo, aquí después de que pasó lo de Esteban, dice acá que pues la persecución se esparció. Dice que se fueron ahí a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya la misma escritura me daba información, o nos da información acerca de que ya en Antioquía hubo mucha gente conversa, muchos cristianos, o sea que era algo que se estaba consolidando muy bien. Más adelante, en los siguientes versículos, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ah, bueno, entonces obviamente empieza en Jerusalén todo esto, este movimiento de los apóstoles. Y entonces cuando se enteran que en Antioquía ya llegó el mensaje, dice, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces ese es otro privilegio que tiene esta ciudad, de que aparte de que es cristianizada muy tempranamente, hubo personajes importantes como Bernabé, vamos a ver también Pablo y Pedro, que estuvieron en Antioquía. Entonces tuvo ese privilegio en aquel entonces y pues también Ignacio estuvo con ellos y convivió con ellos. Dice aquí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces ahí está la labor de Bernabé y de los apóstoles, que sigue diciendo que había una gran multitud que se iba sumando al cristianismo. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces ahí estuvo también Pablo enseñando. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces nada más pónganse a pensar, pues que te haya enseñado Bernabé, Pablo, por un año, alrededor de un año. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí que tú vivieras esa transición, ¿no? De que ya les empiecen a llamar cristianos, que es algo también interesante, que parece entonces a lo mejor no lo vieron como gran cosa, solo ellos vivían su fe, su religión, eh, pero pues era algo a lo mejor que no sabían que el cristianismo pues iba a llegar a todo el mundo, que al día de hoy ya es lo que conocemos hoy. Ahora vamos a hablar, o ya vimos por qué es importante Antioquía dentro del cristianismo.